Inicia el rito de esta tarde. Un café, unos hielos en un vaso, un cómodo sillón y vuelve a los días de radio. La conversación, la información y la buena música que te acompañarán en esta jornada. Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos en este lunes en el cual me reintegro. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo le fue la semana sin mí? ¿Qué tal, César? Ahí extrañándole, por lo menos tuvimos ese enlace desde Washington que estuvo muy productivo, yo creo. Pues nada, iniciando una nueva semana, un nuevo mes también. Sí, noto que ha cambiado el color de su cabello. Es uno de los cambios. Parte de los cambios de esta semana. De esta semana, sí. Bueno, hoy queremos hablar un poco de lo que justamente fue la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente hace 8 días, ¿no? El pasado lunes. La comisión todavía está en periodo de audiencias esta semana y creo que es interesante hacer una evaluación. Por eso hemos pedido a Lolo María Dolores Miño que se integre a esta conversación. Buenas tardes, María Dolores, ¿cómo estás? Gracias, Cecita, gracias, Vero, gracias por tenerme aquí. Yo concuerdo, Cecita, contigo en que la jornada del 149 periodo ordinario de sesiones que inició la semana anterior ante la CIDH es importante. En esta oportunidad no solo participó Fundamedios, sino que hubo un poco más de diversidad en cuanto a los sectores de la sociedad civil del Ecuador que participaron. Y como siempre participan importantes representantes de la sociedad civil a nivel hemisférico y se resaltan situaciones generales relacionadas al ejercicio de los derechos humanos en todas las Américas, ¿no? Entonces tiene este valor agregado de que nos permite visualizar no solo problemas que puede tener un país, sino problemas regionales, y ahí se pueden ir comparando y se pueden ir sacando como denominadores comunes entre un estado y otro, ¿no? Correcto. Sí, sería muy interesante, creo yo, situar las audiencias de Ecuador en ese contexto como tú lo has hecho. Este ha sido un periodo de sesiones o un periodo de audiencias más bien, digamos, muy marcado por libertad de expresión. Se trató libertad de expresión en Estados Unidos, se trató libertad de expresión en Venezuela, en Argentina, en Ecuador. Por lo menos 4 audiencias, Honduras, de lo que recuerdo. Si no me equivoco, eso habría que confirmar, puede ser Honduras también. Pero sí, efectivamente, creo, y esta es mi apreciación estrictamente personal, creo que la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión decidieron enviar un mensaje a los estados, y este mensaje está relacionado, a mi criterio, con lo que se discutió en marzo durante el periodo de reformas que las personas que hemos seguido el tema sabemos. Muchas de las críticas de los estados estuvo justamente dirigida a cómo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión estaba abordando ciertos temas, y la crítica de los países, particularmente del ALBA, era que eran ataques personalizados inclusive a los presidentes de estos países. A mí me parece que el mensaje que trató de enviar la Comisión es no, el tema de libertad de expresión es transversal a todo el hemisferio. Hay problemas en muchos estados distintos a los del ALBA. Ciertamente este no es un tema personal ni contra un gobierno ni contra un presidente, y la agenda de los periodos de sesiones de la relatoría y de la comisión simplemente se va adaptando a hechos sobrevinientes en el hemisferio, ¿no? En este caso hubieron el tema de las interferencias telefónicas en Estados Unidos. Eso causó a nivel mediático mucho revuelo y mucha controversia, si se quiere, y fue un tema que justamente la comisión lo abordó de hecho en una audiencia pública, con lo cual creo yo que se deconstruye un poco este discurso de los países del ALBA, en el sentido de que la comisión y la relatoría en particular no toca a Estados Unidos, como Estados Unidos da plata, es lo que ellos dicen, entonces a Estados Unidos no se le toca, lo cual es falso, porque hubieron al menos 2 audiencias muy importantes relacionadas con este país.
De hecho, me parece que fueron en total 4 audiencias que se concedió sobre Estados Unidos, y de hecho el periodo comenzó con una audiencia sobre la prisión de Guantánamo. De Guantánamo. Sí, y de hecho, si se revisan las estadísticas del periodo de audiencias, inclusive me atrevo a decir de medidas cautelares, uno de los estados sobre el cual la CIDH tiene más actividades es Estados Unidos. Desafortunadamente, quienes manejan la política internacional en nuestros países no se toman la molestia de revisar esta información, que es de muy fácil acceso. En la página web de la CIDH se puede ver el tema, por ejemplo, de las medidas cautelares relacionadas con procesos penales que llevan a pena de muerte. Quizá es uno de los mayores trabajos que ha hecho la Comisión, los más rescatables, porque además, si uno se fija incluso en temas demográficos, las personas que han sido beneficiarias de las medidas cautelares dentro de un proceso penal que podría condenarlos a pena de muerte son justamente personas de origen hispano. Entonces, esto es lo que desafortunadamente, cuando se habla a nivel mediático últimamente, incluso a nivel político de la CIDH desde el Estado, no se lo dice, porque obviamente se trata de construir un discurso en el que se asocie a la CIDH, a la Relatoría Especial con el gobierno de Estados Unidos, y construir este discurso imperialista que las personas que hemos venido trabajando en derechos humanos sabemos que no es así. De ese periodo de audiencias también se trató un tema novedoso y muy interesante, como el de los drones, ¿no? Y en donde de nuevo Estados Unidos está en el foco, pero no solamente Estados Unidos, también estaban interpelados los gobiernos de Colombia y de México. Fue interesante porque yo recuerdo que dentro de las discusiones durante el periodo de reforma, el canciller Patiño se refirió particularmente al tema de los drones, y él lo hizo en el sentido de proponer un nuevo organismo internacional que tenga funciones similares a la CIDH. Esto es un organismo de monitoreo de derechos humanos. Y entre los temas que él planteó fue justamente el tema de la afectación de los drones en materia de... Propuso una relatoría, ¿no? Que se va a proponer una relatoría especial para este tema. Y me parece muy acertado de la Comisión que haya recogido estas preocupaciones de los estados, más allá de las intenciones políticas que haya habido detrás de estas propuestas. Es de todas maneras positivo que la CIDH los acoja y de alguna manera responda a estas inquietudes de los estados, con el fin, entiendo yo, de que todas estas críticas que no van a lo de fondo, que no van a lo sustancial y que no mejoran el trabajo de la CIDH, sino que la entorpecen, se vayan aclarando, ¿no? Si es que existe una duda con respecto a una supuesta parcialidad de la CIDH con el gobierno de Estados Unidos, bueno, yo creo que en este periodo de sesiones ha quedado suficientemente claro que el tema de libertad de expresión es tan monitoreado en América Latina como lo es en Estados Unidos, y que otros temas que son propios de la política exterior, incluso de Estados Unidos, también son abordados cuando es pertinente. Esta audiencia, recordemos, la pidió el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, es dirigido actualmente por el ex secretario general o ejecutivo más bien de la CIDH, Santiago Cantón. Otro capítulo aparte de análisis, yo creo que se merece la actitud de los estados en este periodo de audiencias. Quizás lo más notable ha sido la ausencia de representantes del Estado ecuatoriano. No aparecieron, el presidente incluso descalificó a la audiencia y a los peticionarios, le llamó payasada lo que es las audiencias, y tuvo una serie de calificativos con los peticionarios. Esto se volvió a reiterar el día sábado en el enlace que en esta ocasión estuvo dirigido por Jorge Glass, el vicepresidente, y en una serie de pronunciamientos de funcionarios del Estado han estado descalificando constantemente a la CIDH y a los peticionarios. ¿Qué se puede colegir de esta actitud del Estado ecuatoriano? Yo creo que decir que es una pena que el Estado no asistió es realmente minimizarlo, ¿no? Se ha venido hablando en derecho internacional, y creo que ya es un principio que está se empieza un poco a sentar acerca del derecho fundamental de defender derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que los defensores de derechos humanos y todos los ciudadanos tienen una facultad intrínseca de tutelar por vía propia los derechos de los cuales son sujetos a partir de los convenios internacionales. ¿Qué obligación genera esta para el Estado? El Estado lo que debe hacer es garantizar que estas personas
en este caso los peticionarios de las audiencias, que son de alguna manera y son de hecho defensores de derechos humanos, puedan hacer su trabajo en condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo leo yo? Cuando el Estado no se sienta con los peticionarios, cuando no se sienta con la comisión, entonces cierra una vía de diálogo y cierra una puerta a través de la cual estas personas pueden efectivamente ejercer este derecho a defender derechos. Esto es un concepto que hay que tenerlo muy claro. El Estado, para mí, el momento que no se presenta una audiencia pública, entonces de alguna manera coarta la posibilidad de los defensores de derechos humanos de defender estos derechos con el Estado. Uno. Segundo, a nivel de ciudadanía, es hasta cierto punto, entiendo yo, un desprecio, una afrenta inclusive a la sociedad civil, el desprecio y la negativa de sentarse a dialogar. Y esto parte también de un desconocimiento fundamental que desgraciadamente tienen las autoridades de Ecuador con respecto a cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. Se ha generalizado este equivocadísimo concepto de que la CIDH es una palestra donde van los peticionarios y los estados, o un banquillo para los estados. Esto lo leí en un medio de comunicación y me pareció un término terrible, porque no es el fin sentarlo al Estado ahí para acribillarlo o para apedrearlo o para acusarle. Es justamente abrir un espacio en el cual tal vez en los estados no se está propiciando el diálogo, entonces la CIDH se ofrece como una suerte de mediador para que peticionarios y estados puedan intercambiar ideas, intercambiar preocupaciones y de alguna manera lograr solucionar de una manera no contenciosa los problemas de derechos humanos que hay en la región. Cuando el Estado te cierra la puerta a ese diálogo, entonces no te deja otra vía que la vía contenciosa en los casos que proceda. Cuando hay un caso de derechos humanos puntual, no una situación general, entonces habrá que recurrir al proceso cuasi contencioso de la Comisión y contencioso de la Corte. Mientras tanto, no existe una vía de diálogo. Y a otro nivel también resulta en una suerte de desprecio y en una suerte de irrespeto con la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, repito, al final del día es un facilitador, no es un inquisidor. Y la posición del Estado es lamentable por el lado de que sustenta estos equivocados conceptos que se vienen construyendo de los órganos del sistema interamericano, que no son inquisidores, que han existido mucho antes de los gobiernos neorrevolucionarios, existieron durante las dictaduras, existieron, por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, el presidente Uribe en su momento recibió muchas críticas, y con esto lo que quiero decir es que no existe una parcialización de la CIDH ni de la Corte en su momento con estos gobiernos, con lo cual ponerse en una actitud confrontativa es totalmente equivocado y no contribuye a garantizar y a fomentar el ejercicio de derechos humanos en cada uno de nuestros países. Una actitud confrontativa que parece ser, se refuerza con una carta que envió el Estado ecuatoriano, que se ofreció además que se iba a dar a conocer, ¿no es cierto?, por las autoridades ecuatorianas en estos días, pero no ha sucedido, no sé si me equivoco, pero parece ser que es una carta muy grosera, que no se quiso leer en la misma audiencia, ¿no? Y los que estuvimos ahí, Cecita, tú también estuviste ahí, lo notable era la preocupación que los propios comisionados y que el propio secretario ejecutivo demostraron el momento que se refirieron a la carta. Ellos, entiendo yo, por razones políticas, y esto yo estoy elucubrando, por razones políticas, entiendo yo, no la habrán hecho pública en ese momento, pero ciertamente era palpable el nivel de preocupación que ellos tenían, no solo por la no asistencia del Estado ecuatoriano, que los tomó de sorpresa. No es habitual, no es común esto. Yo no recuerdo que esto haya sucedido en un pasado reciente. Incluso con el gobierno de Venezuela, con quien la Comisión ha tenido muchísimos impases, muchísimas fricciones, aún el gobierno de Venezuela y aún en este periodo de sesiones posterior a la denuncia de Venezuela a la Convención Americana, pues el gobierno de Venezuela sí manda a sus delegados. La calidad del diálogo que pueda haber con estos funcionarios es cuestionable, pero de todas maneras sí es una ventaja para un peticionero poderse sentar a dialogar con el Estado. Es una cosa realmente sui generis y prácticamente sin precedentes que en los años recientes un Estado decida no comparecer y decida no comparecer en los términos en los que aparentemente se ha redactado esta carta, que entre otras cosas hablaba con una suerte de imprecisión
por un lado decía que la Comisión Interamericana no tiene competencia para conocer los temas planteados en la audiencia, y en particular se refería a la otra audiencia sobre el Yasuní, porque los peticionarios no habían agotado recursos internos, lo cual evidencia un desconocimiento terrible de cómo operan los mecanismos del sistema interamericano. Y lo segundo es el discurso que ya conocemos todos en medios de que la comisión es parcializada y que mientras la comisión tenga sede en Washington, lo cual no veo que hace ninguna diferencia, ellos no van a concurrir a las audiencias. Entonces, y con posterioridad a la audiencia, nosotros tuvimos un acercamiento con el secretario ejecutivo, incluso con el propio presidente de la comisión, quienes estaban sumamente preocupados por nuestra seguridad, inclusive por nuestra integridad personal, y eran muy reiterativos en el tema de, si les pasa algo, por favor avísenos. Y el nivel claro, de eso incluso durante la audiencia el secretario ejecutivo pidió la palabra, pidió hacer una pregunta y planteó justamente el tema de las amenazas y las represalias que han sufrido en el pasado los peticionarios, ¿no? Entonces eso fue realmente un tema público, esta preocupación de los comisionados acerca de los temas de seguridad, incluso de los peticionarios, ¿no? Claro, que solo nos hace suponer los términos en los que debe haber estado redactada esa carta. No debe haber sido de ninguna manera un documento diplomático, sino más bien de lo que ya se empieza a estilar como política exterior del Ecuador dentro del sistema interamericano, de un discurso confrontativo, en un discurso absolutamente carente de argumentos jurídicos, que a mí me parece lo más lamentable, y sin ningún afán de llegar a algún tipo de conciliación, ni con la propia comisión, ni con los peticionarios, de tal manera que se pueda fortalecer realmente el ejercicio de derechos humanos en el Ecuador. O sea, ese tema de cómo hacer que la ciudadanía pueda mejor ejercer sus derechos, claramente se demostró en la audiencia, ya no es del interés del Estado ecuatoriano. Una situación muy preocupante. El mensaje es, ¿vamos a denunciar la convención en un futuro próximo? Los que trabajamos en este tema de derechos humanos ya lo vemos como un hecho desde hace algún tiempo. Creo que después de las reformas en marzo hubo un momento en el cual pudimos respirar tranquilos, pensamos que los ataques a la comisión y al sistema en general habían cesado, pero desde hace algún tiempo varios funcionarios públicos del propio presidente, entiendo yo, Marco Albuja también en su oportunidad mencionaron el tema de la denuncia como algo inminente y como un tema de soberanía. ¿Cuál es el mecanismo que van a utilizar para realizar esta denuncia? No lo conocemos y ciertamente esperamos que no se llegue a este punto, que es absolutamente drástico y absolutamente innecesario y perjudicial para nosotros como ciudadanos, ¿no? Y lo preocupante de todo esto es que no exista de parte de la ciudadanía un conocimiento claro de qué es lo que estamos perdiendo nosotros como individuos el momento de que un Estado nos extrae a todos, porque no se extrae el presidente, no se extrae los ministros, nos extraen a todos los ciudadanos de este paraguas de protección que nos brinda la Convención Americana. Entonces eso es algo que tenemos que un poco reforzar en el debate ciudadano y que la gente entienda que la pérdida y el nivel de desprotección que vamos a tener en ese caso sería gravísimo. Porque el gobierno ecuatoriano parece apostar hacia la creación de un nuevo sistema de derechos humanos en UNASUR posiblemente. ¿Es factible esto? De factibilidad de ser posible a nivel fáctico lo es. Ahora, hay que considerar otros temas. En términos de organismos internacionales, el hecho de crear un organismo, que ese organismo se consolide y que ese organismo tenga operatividad y efectividad, es un tema que no sucede de un día para el otro. Incluso la propia Corte Interamericana tardó años en llegar a conocer su primer caso. Esto fue más por desconocimiento de que existía el organismo frente a los otros estados, pero es solo manera de ejemplificar que no es cuestión de poner a 4 personas en calidad de jueces, de como sea, y esto va a empezar a marchar. Número 1. Número 2, en teoría yo diría que cualquier creación de organismos internacionales destinados a tutelar derechos humanos es bueno, en teoría. Ahora, el hecho de que cómo se han comportado estos gobiernos a nivel interno de sus países, en particular, cómo han manejado el tema de la justicia, ya hace sospechar que un Estado o un grupo de Estados que crea un organismo de monitoreo
en desprecio de otro que ya existe y que funcionaba bastante bien, nos hace pensar que tal vez este nuevo ente que ellos quieren crear sea una cuestión más ajustada a sus intereses políticos que a un efectivo interés de seguir promoviendo el avance de derechos humanos y de la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Obviamente estas son meras elucubraciones y solo se basan en cómo se han portado, por ejemplo, en temas de reforma judicial a nivel de sus países, cómo se han llevado las reformas judiciales, con qué nivel de transparencia, cuál es el nivel de independencia que las cortes locales ahora tienen de sus gobiernos, de los ejecutivos, y bajo estos parámetros determinar cómo sería un organismo supranacional creado para monitorear derechos humanos y que salga como iniciativa de estos estados. Una cuestión importante que vale la pena aclarar es que aun si Ecuador denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión sigue teniendo potestad para seguir monitoreando los derechos humanos en el Ecuador. De hecho, tú lo acabaste de mencionar, Venezuela aún ya después de la Convención, en este periodo de audiencias, tuvo varias sesiones de trabajo para analizar la situación, tanto general de derechos humanos como particular de libertad de expresión. Y hubo audiencias también de Cuba, que también fue una cuestión muy importante. Han habido, ¿no? Todo el tiempo, permanentemente la Comisión trabaja con Cuba tanto en el tema de audiencias temáticas como en el tema de reportes especiales, reportes de país. Si es que lo que quiere el gobierno es zafarse, por utilizar un término muy burdo, del monitoreo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al denunciar la convención realmente se van a llevar un gran chasco. Y lo digo así en términos muy simples, porque la Comisión Interamericana tiene sus facultades, adquiere sus facultades a partir de la Carta de la OEA. Esto es, que todos los estados que voluntariamente han decidido ser parte de este organismo, automáticamente van a caer bajo la tutela y bajo el monitoreo de la Comisión Interamericana. El mandato que la Carta de la OEA le dio a la Comisión es tan amplio que incluso permite o le faculta para monitorear situaciones de derechos humanos en los estados del hemisferio. Y cuando dice del hemisferio se refiere a los estados tanto que son parte de la OEA como aquellos que no lo son, como es el caso de Cuba, y por eso es que permanentemente se trabaja sobre este país. También en el caso de Venezuela, recientemente que denunció la Convención Americana. El efecto sí, desgraciadamente, sería que la Corte Interamericana, que es el tribunal judicial del sistema interamericano en materia de derechos humanos, ya no tendría competencia para conocer casos sobre hechos que hubieran sucedido a partir de la fecha de la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier hecho que haya sucedido con anterioridad a la posible denuncia puede ser conocido, inclusive si las peticiones se presentan después de esta denuncia. Entonces, eso es importante conocer, hasta qué punto el Estado podría zafarse, por decir de alguna forma, de ciertas cosas que ya han sucedido, aún y a pesar de una denuncia, ¿no? Hay cosas que definitivamente, y a pesar de una denuncia, van a caer dentro de la competencia de los órganos del sistema interamericano, incluyendo la Corte. Perfecto. Antes de entrar a analizar la audiencia en sí misma sobre libertad de asociación, libertad de expresión en el Ecuador, no sé si Vero tiene alguna pregunta para Lolo. Bueno, sí, para Lolo, ¿cuál es la lectura y cómo interpretar estos ataques que han tenido los peticionarios siempre después de cada audiencia? Ahora recién se escuchó a Jorge Lazo, al vicepresidente en la cadena, sacar 2 videos, en la mentira de la semana, saca de mentirosos, de estilo de politiqueros, gente de oposición y que ahora es una moda ir a denunciar en Washington. No sé qué lectura se puede dar que un vicepresidente, que un presidente de un estado se refiera a esto, ¿no? A ver, primero que nada, y yo repito y hago énfasis, hay un desconocimiento terrible del sistema interamericano a nivel de altos funcionarios del Estado. En este caso, no es una moda acceder a la Comisión Interamericana en materia de peticionarios. Esto se lo ha hecho desde hace años, es una práctica reiterada, ya incluso incluida en el propio mandato de la Comisión Interamericana. No se trata de una moda, no se trata, eso es muy importante, no se trata de un acto político. Eso es lo que hay que entender. Estos son ciudadanos diciendo, nosotros somos titulares de estos derechos, nosotros no estamos satisfechos con el nivel de cumplimiento que tiene el Estado de sus obligaciones con la Comisión Americana, pues vamos a que la Comisión medie entre nosotros y el Estado, proponemos soluciones y en un escenario ideal, y esto sí se ha logrado después de audiencias públicas en otros casos, incluso se llegan a acuerdos. No se trata necesariamente de una situación confrontativa. Eso número uno.
Número 2, que el reglamento de la Comisión Interamericana tiene un artículo, el artículo 63, específicamente hablando de este tema, y existe una prohibición expresa a los estados de realizar cualquier acto de hostigamiento, persecución, incluso encarcelamiento de las personas que acudan en calidad de peticionarios. Entonces, lo que hace el Estado es contravenir normativa interamericana de protección de derechos humanos del rato que hace eso. ¿Con qué fin? El fin es muy evidente y es amedrentar a las personas que acceden a la comisión, someterlas al escarnio público, incluso a los señalamientos, incluso a posibles actos ya de retaliaciones físicas, inclusive exponerlos, con el fin de que la siguiente vez no vayan y con el fin de que si es que alguien más quiere ir, pues tampoco vaya con miedo a hacer retaliaciones. Sí. Correcto, justamente estábamos leyendo, acaba de llegar un comunicado de la presidenta nacional de UNE, la licenciada Mariana Pazasco, quien estuvo entre los peticionarios y haciendo conocer su posición frente a los calificativos que le endilgó el vicepresidente Jorge Glass este sábado, ¿no? Y ella responde con bastante documentación sobre las afirmaciones que se sostuvieron en la Comisión Interamericana. Bien, la audiencia, las audiencias sobre Ecuador, porque fueron en realidad 2 audiencias seguidas, se plantearon para informar a la Comisión sobre el estado de la libertad de expresión y de la libertad de asociación en el Ecuador. Esto tras la aprobación de la Ley de Comunicación y del Decreto 16 que restringe la libertad de asociación en el país. ¿Cómo se plantearon estas audiencias, María Dolores? A ver, en principio la idea era que existan 2 audiencias separadas, una por libertad de expresión, otra por libertad de asociación. Finalmente la CIDH concedió una sola audiencia para tratar los 2 temas y creo que finalmente fue beneficioso porque eso nos permitió sentar en la mesa y poner ante los comisionados a diversos grupos sociales distintos ya solamente de los periodistas, que era lo que ellos estaban acostumbrados a ver, y con esto, más allá de darles una diversidad de actores sociales, logró evidenciar un tema que también nos ayuda a deconstruir el discurso oficial con respecto a lo que constituye las audiencias del sistema interamericano. Lo que ha dicho el Estado es que son los dueños de medios, que son los periodistas asociados con estos medios y básicamente personas que tienen intereses económicos, los que han accedido a la Comisión Interamericana en calidad de peticionarios por el tema de libertad de expresión. Y con esta audiencia lo que vimos es que este no es un tema de los grandes medios de comunicación. Hubieron 2 periodistas entre nosotros, pero acompañándoles a ellos hubieron personas, representantes de la sociedad civil, líderes sindicales, representantes de movimientos indígenas, con lo cual se evidenció que el tema del ejercicio de derechos civiles y políticos en el Ecuador ya trasciende de la libertad de expresión, ya trasciende de los medios de comunicación y empieza ya a afectar a distintos grupos sociales. Y hay que decirlo, son grupos sociales que en el pasado muy, muy reciente no se hubieran sentado jamás a discutir en una mesa, mucho menos a formar un frente, por decirlo de alguna manera, y exponer una preocupación común ante el sistema interamericano. Teníamos, por ejemplo, a Carlos Pérez Huartamel, presidente de la Ecorunari, a Mariana Payascos, como tú lo mencionaste, a Carlos Castellano, que era representante de los comerciantes informales, por decirlo de alguna manera, y todas estas personas pertenecen a grupos distintos, con intereses muy distintos a los de los medios de comunicación, ciertamente, pero todos, creo, teníamos una preocupación común, que existe normativa que está saliendo desde el Estado, muchas veces ni siquiera del legislativo, como es el caso del decreto 16, y que está directamente destinada a afectar el ejercicio de derechos políticos y de derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que la audiencia fue exitosa porque nos ayuda a empezar a deconstruir el discurso del Ecuador ante la CIDH y de la CIDH frente a la comunidad internacional y ante la ciudadanía nacional, ¿no? Claro, porque incluso los mismos periodistas que estuvieron ahí, no se puede decir que son propietarios de medios, en realidad son periodistas, son trabajadores de medios de comunicación, ¿no es cierto? Ahora, una cuestión muy importante fue justamente lo que tú señalas. Ver al presidente de Ecorunari, por citar un caso, Carlos Pérez Huartamel, hablar de libertad de expresión.
decir que de qué sirve la repartición de frecuencias si es que, bueno, les van a casar. Si está condicionada a una línea ideológica. Y entonces, ese es otro tema, que hasta cierto punto, incluso dentro de la sociedad civil en Ecuador, se veía el tema de libertad de expresión como ajeno al resto de ciudadanos, que era un tema que directamente afectaba a los medios, que directamente afectaba a los periodistas, y no es así. Y esto ya se empieza a ver a partir de las audiencias y a partir de todo el grupo de gente distinto a los tradicionales que serían afectados por esta normativa, y entender también que el tema de libertad de expresión no puede estudiarse y no puede analizarse aisladamente de todo el contexto normativo y social del Ecuador. Es imposible entender el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, si no se asocia con los derechos de ciertos grupos, y me refiero en particular a los líderes indígenas de la protesta pública. Estas son dos cosas que están muy cercanas y no se puede disasociar lo uno de lo otro. Cuando, por ejemplo, si es que sale un líder indígena a protestar en defensa de los derechos del agua, va a ser encarcelado por esta manifestación pública de su opinión, que es al final de cuentas un ejercicio de la libertad de expresión. O cuando la presidenta, por ejemplo, de los educadores no puede ir a dar una charla en un colegio porque se lo prohíben en base a su línea ideológica o al partido político que pertenece o al partido político del cual es afín, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se logró evidenciar es que existen dos problemas, pero que realmente son uno, y que parte de la misma razón o del mismo fin estatal. ¿Cuál es el fin con todo esto? Que no exista disidencia, que no exista opiniones distintas a lo oficial, versiones distintas a lo oficial, y esto ya no puede venir solo de los medios, porque los medios después de la ley de comunicación lo hemos visto y desafortunadamente han bajado su línea crítica. Entonces lo siguiente que queda son estos otros actores sociales que hacen igualmente gestiones de denuncia y de fiscalización al poder público y que serían los siguientes en ser acallados, y que efectivamente ya está empezando a suceder. Se presentaron 5 peticiones a la Comisión Interamericana. Si les parece, vamos desglosando estas peticiones, ¿no? La primera es establecer una fecha definitiva para la visita in loco de la Comisión a Ecuador. Recordamos a ustedes que el Estado ha reiterado en múltiples ocasiones la invitación abierta a visitar el país. Su presencia servirá para que puedan dialogar con todos los sectores y conocer de primera mano el grado de deterioro de los derechos humanos en el Ecuador. ¿Es posible, todavía factible, esta presencia de la Comisión in loco, incluso con estas actitudes hostiles del gobierno ecuatoriano? Sería ideal, pero desafortunadamente yo en el momento actual no le veo viable. ¿Por qué? Porque la visita in loco, de acuerdo a como se ha concebido en la normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está condicionada a que el Estado dé una venia. Y cuando yo digo una venia no quiere decir lo que hacía hasta hace no mucho los representantes del Ecuador, que decían, sí, las puertas del Ecuador están abiertas, ustedes pueden venir cuando quieran. Pero desafortunadamente eso no es suficiente. Se necesita una invitación formal, una carta formal del Estado a la Comisión para que ésta pueda proceder a iniciar la organización de la visita. ¿Esa carta no existe? Porque incluso el canciller Patiño dijo que ponía a disposición el avión presidencial para que les traiga a los comisionados, ¿no? Yo entiendo, y si alguna de las personas que nos escucha tienen información distinta a la que tengo yo entiendo que esa carta no ha llegado hasta el día de hoy. Incluso tuvimos la oportunidad de preguntar si es que existía este documento, y este documento no existe. Ahora, si es que existiera el documento y las autoridades de Ecuador nos lo pueden hacer llegar, sería ideal, porque en ese caso nuestra petición ya iría dirigida más a la CIDH en el sentido de viabilizar esta visita y no al Ecuador en el sentido de abrir las puertas y permitir que la Comisión finalmente realice el trabajo que tiene que hacer en los estados, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que la actitud de Ecuador, y evidenciada por la no presencia en este periodo de sesiones, claramente indica que no tendrían tampoco mucha disponibilidad de abrirles las puertas aquí dentro de casa, ¿no? Lo cual sería igualmente desafortunado porque impiden a la Comisión Interamericana ejercer una de sus funciones de monitoreo más importantes. Pero incluso en periodos tan complicados como las dictaduras militares, los estados recibieron a la comisión, ¿no? Es famosa la visita de la comisión argentina, ¿no es cierto? ¿Qué sería diferente? Que un estado democrático no abra las puertas a la comisión. Yo creo que al principio no había un entendimiento muy claro de cuál era el peso de la Comisión Interamericana y de la Corte para la propia existencia de un gobierno, ¿no?
Creo que con el transcurso de los años la importancia de los órganos del sistema interamericano y su influencia dentro de un Estado se ha ido haciendo más tangible, más clara. Los Estados ya no toman a la Comisión Interamericana como un organismo más de la OEA. La OEA tiene muchos organismos que si ustedes se ponen a ver, no son tan visibles ni tan escuchados internacionalmente como lo es la Comisión Interamericana. La Comisión ciertamente tiene un peso que los otros organismos de la OEA no tienen. Me parece a mí que en un principio no existía tanta claridad y que la propia Comisión inclusive no tenía mucha claridad de las cosas grandes que podían lograr con estas visitas. Por ejemplo, el tema de las peticiones individuales surgió de manera, digamos, práctica a partir justamente de esta visita. Este tema de las peticiones individuales no estaba reglamentado dentro de la normativa de la Comisión, pero al momento que ellos llegan a Argentina, la gente se les empieza a acercar, empiezan a darles estos escritos que ellos empezaron a llamar peticiones, y la efectividad para tutelar derechos humanos de este tipo de procedimientos fue tal que ellos decidieron posteriormente institucionalizarlo e incluirlo como parte de su reglamento y su mandato. Pero ciertamente ha sido un tema de cómo la Comisión ha ido evolucionando en su relación con los estados, y esta actitud de los gobiernos del ALBA, Ecuador, Venezuela recientemente, lo único que evidencia es que efectivamente la Comisión tiene un peso a nivel internacional y a nivel hemisférico. Y entiendo yo lo que se quiere con esta actitud es evitar de plano que la Comisión pueda pronunciarse sobre estos hechos. Y esto evidencia otra cosa más. Hay un dicho muy común que dice que el que nada debe, nada teme. Porque la segunda petición es justamente elaborar un informe especial sobre la situación de derechos humanos y la democracia en el Ecuador. Ese informe se podría hacer perfectamente con visita o sin visita. Obviamente lo ideal sería que exista una visita. ¿Y por qué es importante que exista la visita? Porque generalmente los que acuden a la Comisión Interamericana, los que envían documentos, los que envían peticiones, son la sociedad civil, los ciudadanos, las víctimas. La idea de esto es que la Comisión pueda apreciar in situ, o sea, dentro del país, cuál es el clima. Es muy diferente hablar, por ejemplo, de la situación carcelaria en un país, emitir documentos, y otra cosa muy distinta es que los comisionados puedan efectivamente ir al sitio y determinar efectivamente si existen condiciones inhumanas, cuál es la gravedad. Me explico, les sirve a ellos para palpar la realidad. Esto, no obstante, creo yo, no impide que la Comisión pueda hacer este trabajo con los insumos que la sociedad civil le pueda aportar a la distancia, digamos así. De todas maneras, creo que la Comisión, no solo con Ecuador, sino con todos los países de la región, tiene un nivel de conocimiento suficientemente bueno de la situación particular de cada uno, y en este sentido le corresponde también un poco a la sociedad civil alimentar a la Comisión con insumos, con denuncias, con documentación, que es lo que a ellos más les hace falta para la construcción de este tipo de estudios. De hecho, el informe sobre Venezuela, un informe similar, se hizo así, y es un informe bastante detallado de la situación de derechos humanos en Venezuela, ¿no? Sí, y lo que hay que destacar ahí nuevamente es el rol de la sociedad civil. Muchas veces, en el marco de estas críticas que ha recibido la Comisión, una posición que yo considero igualmente que es absurda, es decir, ¿dónde estuvo la Comisión Interamericana en tal o tal acontecimiento nacional? En el caso del Ecuador se referían, ¿dónde estuvo la Comisión en el feriado bancario? Entonces la respuesta es, bueno, la Comisión tiene que manejar todos los países de un hemisferio. Obviamente es una tarea titánica para 50, 60 abogados que deben haber ahí, con lo cual no pueden sino monitorear. Obviamente hay cuestiones de conocimiento general que ellos saben, pero hay otras cuestiones que ellos no pueden saber porque no se puede adivinar. Si los ciudadanos no nos empoderamos en este sentido de que tenemos estos organismos a los cuales podemos acceder, muy poco puede hacer la Comisión por nosotros. Entonces, en este momento en el cual ya existe una política de puertas cerradas de la Comisión por parte del Estado, entonces a la sociedad civil le corresponde ayudarle a la Comisión a hacer su trabajo. Envíenle reportes, envíenle insumos, envíenle estadísticas, no solo en tema de libertad de expresión y libertad de asociación, que es lo que nosotros planteamos en esta ocasión. Hay muchos otros temas que se pueden estar descuidando y que a la Comisión le podría interesar. Se me ocurre, por decir alguna cosa, derechos de personas que pertenecen a grupos LGBTI, por ejemplo, que es un tema que está muy en la preocupación de la Comisión estos días. Pero siempre con miras a contribuir al trabajo que hace la Comisión. La Comisión depende en gran parte de la ayuda de la sociedad civil y eso hay que tenerlo muy claro.
La tercera petición es que la Comisión solicite a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre el derecho a la libertad de expresión, en la que se determinará si es compatible con la Convención Americana a que los estados, a través de una ley, obliguen a los medios a publicar información que consideren de interés público y prohíban publicar información que estos no la consideran como tal. Que una ley imponga un funcionario estatal en la sede de los medios de comunicación para verificar que los contenidos se adecúen a las normas. Y C, que una norma prohíba a los medios difundir información que potencialmente pueda desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Esta es quizás una de las peticiones más novedosas que se presentaron en esta ocasión. Una opinión consultiva de la Comisión hacia la Corte. ¿Cuál sería el objetivo de esta petición? Primeramente, ¿por qué no se solicita al Estado? Lo ideal hubiera sido que el Estado comparezca y solicitarle al Estado que pida a la Corte. ¿Por qué? Porque el Estado sí está facultado a someter su propia normativa al escrutinio de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene dos tipos de competencias. La una es la competencia contenciosa, referida a casos y peticiones individuales, y la otra es la competencia consultiva, relacionada justamente a la interpretación de ciertos temas o ciertas normas a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de la práctica de la Corte Interamericana ciertamente se han presentado leyes. Costa Rica, por ejemplo, fue uno de los primeros estados en someter una ley al análisis de la Corte Interamericana para determinar la compatibilidad de este proyecto de ley que ellos tenían con la Convención Americana. Ese es un camino, y el siguiente camino es que la Comisión Interamericana solicite una opinión consultiva, ya no de una norma de un país en específico, porque no está facultado para ello, pero sí de un tema que afecta al ejercicio de los derechos humanos en la región. Por ejemplo, recientemente se presentó una opinión consultiva con respecto a lo que constituye los castigos corporales para infancia y adolescencia. Está redactada en términos muy amplios, y la idea es que justamente la Corte analice ciertas situaciones que incluso pueden darse en muchos países, en muchas legislaciones, a la luz de la Convención Americana, y establecer como determinaciones generales de si este tipo de normas son compatibles o no son compatibles. Hay dos casos también interesantes, que son los de la opinión consultiva 8 y 9, con respecto a garantías judiciales, y la otra con respecto a habeas corpus, que las personas que estuvieron en el momento de la adopción de estos saben que se referían a normas vigentes en las dictaduras del Cono Sur. Obviamente, como estos estados no iban a someter sus propias leyes al escrutinio de la Corte, entonces la Comisión decidió plantearlo en términos generales sobre cómo deberían ir redactadas estas leyes, o si este tipo de normas son compatibles o no, y la Corte dio una determinación de este tipo de normas redactadas así no son compatibles, y para que sean compatibles deberían ser redactadas en estos y estos términos. Esto último es lo que nosotros aspiramos a que haga la Comisión en este caso. ¿Por qué? Porque el tema de las leyes de comunicación, desafortunadamente, no es algo que lo está sufriendo solamente Ecuador. Venezuela ya lo tuvo hace algunos años, Argentina recientemente, y es un fenómeno que se empieza a multiplicar en varios estados. ¿Cuál es el fin? Uruguay, Honduras. Uruguay también. Se ha discutido la posibilidad de leyes de comunicación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aspiramos con esto? Primeramente, que exista un pronunciamiento claro de la Corte Interamericana, que es el órgano más alto en materia de derechos humanos en la región, con respecto a qué se puede y qué no se puede incluir en este tipo de normas. ¿Qué tipo de conceptos, como por ejemplo el linchamiento mediático es un concepto, y cómo se lo redactó es un concepto, si este concepto es compatible o no? Porque a nivel interno, incluso a nivel internacional, existe discusión. Claro, la ley de comunicación debe proteger el derecho a la honra, perfecto, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el alcance de esta protección? Entonces, solo una determinación que venga de la Corte Interamericana nos podrá a nosotros y al gobierno y a los gobiernos dar luces de hasta dónde pueden llegar el momento que redactan este tipo de normas. Y ciertamente lo que quede fuera de la compatibilidad determinada por la Corte será o generará responsabilidad internacional para el Estado en el momento que se aplique un caso concreto. Y en este punto tengo una pregunta para Lolo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la opinión consultiva de la Corte se daría en contra de estas cosas que se incluyen, por ejemplo, en la ley de comunicación? ¿El Estado tiene la obligación de acatar? ¿Es simplemente algo que como un referente, o cómo se opera ahí? No es un referente. A ver, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tanto en los casos
contenciosos como en las opiniones consultivas, tiene un efecto y es el de interpretar las obligaciones del Estado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces tú lees el artículo 13 y te dice, por ejemplo, está prohibida la censura, pero muchas veces hay muchos matices a lo que puede considerarse censura y el caso del linchamiento mediático es muy ilustrativo. ¿Es esto censura? ¿Es esto no censura? ¿Qué es? Entonces, el momento que la Corte Interamericana determina este tipo de actitudes sí constituyen censura, por lo tanto son contrarias al artículo 13 de la Convención Americana, entonces el Estado tiene clara cuál es su obligación y tiene claro cómo cumplirla y tiene claro también qué le va a generar responsabilidad internacional, qué hechos le pueden generar responsabilidad internacional. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, en cuanto al tema de la colegiación obligatoria de periodistas, que fue resuelto justamente a través de una opinión consultiva, ahora los estados se previenen o tratan de no incluir esto de la colegiación obligatoria porque existe este estándar internacional que salió de la Corte Interamericana a través de una opinión consultiva en la que decía, este tipo de normas son violatorias a la Convención Americana. Por lo tanto, cualquier estado que incurra en actos de similar naturaleza incurrirá en responsabilidad internacional. Es efectivamente vinculante. También se pidió en el mismo punto, ¿no? En el punto 4, que la Comisión solicite a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre el derecho a la libertad de asociación, en la que se determinará si es compatible con la Convención Americana, a que se establezca una obligación general a todas las formas de organización, de hecho y de derecho, de obtener un registro estatal para poder operar legalmente en el país. B, que a través de una norma se obliga a las organizaciones a admitir a cualquier ciudadano en condición de miembro sin que exista la posibilidad de que éstas puedan negar el ingreso. Y C, que una norma avale la posibilidad discrecional de un gobierno de disolver una organización cuando, por ejemplo, realice incidencias políticas públicas o altere la paz pública. Esa es otra petición de opinión consultiva que se hizo a la Comisión Interamericana, esta vez sobre el decreto 16. Claro, y lo que hay que aclarar es que realmente no sería sobre el decreto 16, sino, digamos, inspirado en el decreto 16. Y nuevamente, la idea de esto es que cuando uno habla con expertos internacionales del tema, nosotros, previo a las audiencias, lo pudimos hacer, nos decían, bueno, existen este tipo de normas en muchos otros países, con lo cual seguramente hay sectores de la sociedad civil en diferentes estados que están sufriendo lo mismo que sufre la sociedad civil ecuatoriana cuando se expiden este tipo de normas, que además son normas que ni siquiera son leyes, son normas, decretos ejecutivos inferiores a la ley, mediante el cual se pretende regular derechos fundamentales. Entonces, lo que se hizo fue resaltar las cuestiones más problemáticas que tiene el decreto 16 y que comparten muchas otras leyes en materia de regulación de la sociedad civil en otros estados, para nuevamente, y al igual que la anterior pregunta, sean resueltos por la Corte Interamericana para entender cuál es el alcance de la obligación estatal, porque ciertamente la misma Comisión Interamericana lo ha dicho, el Estado está facultado para regular a las ONGs, punto. Pero la siguiente pregunta, y bueno, ¿y hasta dónde? ¿Y cuándo esa regulación empieza a cruzarse el umbral entre lo que es un ejercicio estatal legítimo y lo que es una violación de derechos humanos? La cuestión es que es un tema tan debatido y como se ha vuelto una cuestión tan política a nivel interno de los estados, realmente ya no se puede llegar a una conclusión que satisfaga a uno y a otro, porque ciertamente la sociedad civil va a optar por la mayor apertura y la menor regulación posible, el Estado por otro lado va a propender a la mayor regulación, entonces lo que se requiere es un criterio técnico ajeno a los intereses particulares de uno y otro grupo, ajeno incluso a las cuestiones particulares de política de cada estado y que simplemente nos establezca un estándar base desde una perspectiva estrictamente jurídica, estrictamente de derechos humanos y que nos diga, esto ustedes pueden hacer, ustedes lo pueden regular así, no lo pueden regular de esta manera y si ustedes lo regulan de esta manera que está contraria a la Convención Americana, bueno, las consecuencias serían que se genera responsabilidad internacional para el Estado. Y de nuevo, lo que se pretende con esto ciertamente no es solo la protección de los ciudadanos del Ecuador en cuanto al ejercicio de sus derechos fundamentales, sino contribuir a que la jurisprudencia y el sistema interamericano se enriquezca en dos temas que ciertamente hay muchos vacíos. En este punto existen muchos vacíos en cuanto a estos dos temas. Los estados incluso se han dado el lujo de interpretar estas normas a su antojo,
lo cual a nivel interno empieza a diluir el contenido de los derechos. Y, por ejemplo, les pongo el caso del tema de llamar al derecho a libertad de expresión el derecho a la comunicación. Parecería que es algo que no tiene importancia, pero el momento que se lo repite, lo que se hace es desnaturalizar el derecho de su condición de derecho humano fundamental y lo transforma en un mero servicio público. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que yo luego, en el futuro, no podré reclamar por el ejercicio de mi derecho, porque este ya no es un derecho, sino es algo que el Estado me puede dar si quiere o no me quiere dar. Entonces, la idea también es esa, que se establezcan estándares claros a nivel regional sobre estos temas, sobre los cuales existe en la actualidad mucha controversia, con el fin de que los Estados, o mejor dicho, ciertos gobiernos por conveniencia, no los tergiversen en detrimento del ejercicio de los derechos humanos. Finalmente, se pide a la Comisión que preste especial atención a los casos de líderes sociales, dirigentes indígenas, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, periodistas y ciudadanos y ciudadanas perseguidos que han sido enjuiciados y sentenciados por ejercer sus libertades, para que oportunamente se les otorguen medidas cautelares para preservar su integridad personal y sus derechos fundamentales. ¿Esto es una petición de cajón o tiene realmente un peso por sí mismo, María Dolores? Tiene peso en el sentido de que la sociedad civil, y esto no solo en el caso de Ecuador, sino del hemisferio, necesita más de la Comisión, y esta es una petición hasta cierto punto desafortunada, porque la Comisión, como hemos visto y como hemos dicho, está empantanada de trabajo, tiene una carga de trabajo muy dura, y hasta cierto punto todos los que de alguna manera hemos estado vinculados al sistema interamericano desde una perspectiva profesional, nos solidarizamos porque sabemos la carga de trabajo que ellos tienen. Pero justamente el momento político y el momento actual del hemisferio, particularmente con los países del ALBA, y eso sí hay que decirlo, requiere de la Comisión medidas inmediatas y medidas urgentes. Esto yo lo conozco porque lo escucho mucho de personas que están trabajando en el medio que requieren de la Comisión más atención, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares de los pueblos no contactados, que para los que no conocen fueron otorgadas ya en el año 2006, y se esperaba que con el tema de Yasuní simplemente estas medidas se reactiven e incluso se amplíen la protección original que ya fue otorgada por la CIDH, y esto por una extraña razón no ha sucedido. Entonces sí era pertinente llamar la atención de la Comisión en el sentido de que existen estas situaciones graves que necesitan ser monitoreadas con un poquito más de profundidad. Y la otra cosa, que las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad dependen de los dos mecanismos de la Comisión. Entonces, si una medida cautelar se toma meses en otorgarse, pierde su efectividad. Uno, lo mismo en el caso de las peticiones. Las peticiones son presentadas por personas que ya han tenido un proceso excesivamente largo a nivel nacional, en el cual no han obtenido justicia y por lo tanto recurren a los órganos del sistema interamericano. Si además de toda esa espera, de todo ese proceso que muchas veces está plagado de vicios de procedimiento, de injusticias, por decirlo en un término muy simple, llegan a los órganos del sistema interamericano y se tardan 5, 6, 7 años más, entonces la pregunta es si es que eso realmente es justicia, ¿no? Por ahí, Carlos Pérez Huertamel decía eso. Justicia que tarda no es justicia. Entonces, claro. ¿Cómo le podríamos solucionar este tema? La Comisión es un tema que a la sociedad civil se sale de nuestras manos, desgraciadamente, pero sí es pertinente y es prudente recordarle a la Comisión, sí, nosotros nos solidarizamos con ustedes, sabemos que tienen muchísimo trabajo, pero ayúdennos también nosotros a hacer nuestro trabajo a nivel de los estados, ¿no? Y no nos tengan en estos procedimientos burocráticos 5, 6, 7 años esperando algo que se necesita resolver ya. No les pedimos que lo hagan en 6 meses, es imposible, ni siquiera en un año. Pero hay un tiempo razonable, una petición que se resuelve en unos 3 años ya en instancia de corte, creo que es un término razonable, pero que no exceda de ahí, porque cuando sucede eso, primero lo que va a pasar es que se va a legitimar el discurso de los estados que han atacado a la Comisión, uno, y dos, que la Comisión va a perder a sus mejores aliados, que son la sociedad civil en el hemisferio. Y que me temo por lo que escucho a veces, que esto ya está empezando a suceder. No sé, pero si quieres cerrar con alguna pregunta adicional. adicional. Una pregunta final y tal vez de conclusión. Podríamos, con estas lecturas que hemos visto del Estado, su actitud y demás, podríamos decir que ya es una política de puertas cerradas que les da el Estado a los ciudadanos, a la sociedad civil. Yo creo que sí, yo creo que es como el Estado está entendiendo a la sociedad civil. La sociedad civil que acepta el Estado es la sociedad civil que no cuestiona, es la sociedad civil que no fiscaliza, es la sociedad civil que no pregunta, inclusive que no habla.
Y eso es totalmente contrario a la naturaleza propia de la sociedad civil. La sociedad civil está ahí justamente para monitorear. Si es que hay un problema de deficiencia de servicios públicos, por no meternos en un tema de derechos humanos que puede ser muy, muy controversial. Si hay un tema de servicios públicos, la sociedad civil arma un grupo de, se me ocurre, residentes en un barrio y lo presenta a las autoridades. Pero ahora, bajo esta nueva visión, cualquier persona que intente integrar a la sociedad civil desde una perspectiva que cuestiona el Estado, se vuelve automáticamente un enemigo público. Con lo cual, ningún Estado va a dialogar con un ente que considere un enemigo para sí mismo. Entonces el diálogo se corta el momento que los grupos de la sociedad civil, ejerciendo un derecho legítimo de agruparse, legítimo de participar en cuestiones de interés público, son vistos como un enemigo, y en ese momento no hay oportunidad de diálogo, y no hay equidad de armas, sobre todo, porque estás dialogando con un Estado que te ve como una amenaza y seguramente actuará en esa línea, no actuará en líneas de solucionar un problema común, sino en líneas de considerarte a ti un enemigo. ¿Y qué se hace con un enemigo? Eso se sabe. Claro. Correcto. Bueno, nos dicen por redes sociales que nos parece este comentario de Hernán Reyes de que la comisión solo escuchó a uno de los lados y no oyó la versión del Estado. Es un poco absurdo, ¿no? O sea, el Estado no se presentó por su propia decisión, ¿no? A ver, existe dentro del reglamento de la Comisión Americana una disposición que dice si los peticionarios, o sea, porque la audiencia puede peticionar tanto un Estado como un grupo de peticionarios, ¿no? Cuando son los peticionarios quienes solicitan esta audiencia y el Estado decide no comparecer, la audiencia se lleva a cabo de todas maneras. ¿Por qué? Porque si no, los Estados estarían en la perfecta facultad de entorpecer el acceso de los ciudadanos de la Comisión Interamericana a través de una audiencia pública simplemente con su no asistencia. Uno. Segundo, al Estado se le notificó oportunamente que existía la audiencia, se le invitó a participar. El Estado, de lo que yo tengo entendido, formalizó su no comparecencia a la audiencia a las 10 de la mañana del propio 28 de octubre. Ni siquiera lo hizo con anterioridad, como para que la comisión pudiera tomar alguna decisión en aras de lograr la supuesta equidad de armas que de todos modos existía. Le avisaron a última hora, y yo me atrevo a decir justamente con el fin de que no haya chance de ningún tipo de maniobra por parte de la comisión. Ahora, la comisión está obligada por mandato a conceder la audiencia. Si el Estado solicita una audiencia y él mismo, como solicitante, luego decide no ir, la situación es distinta, ahí sí se puede cancelar la audiencia. Pero en este caso no, porque imagínate, estamos llevando una delegación de gente, y esto lo hablo en términos generales, con lo difícil que es llegar hasta Washington, el tema de las visas, el tema de los pasajes, de reunir a la delegación. Sería una injusticia que la Comisión Interamericana decidiera suspender una audiencia por, perdón el término, pero la pataleta de un Estado. En todo caso, el Estado tuvo oportunidad de defenderse. Esto no es un proceso contencioso, ojo, hay que decirlo también, no se trata de un proceso judicial y cuasi judicial en el cual el uno presenta un escrito y el otro le contesta y el otro le contesta. Este es un tema de un debate abierto en aras de solucionar problemas comunes, lo repito. No es un banquillo para el Estado y no es un proceso contencioso. Esta es una situación, es un espacio de diálogo. Si el Estado decide no participar en este proceso de diálogo, pues no tiene nadie más a quien culpar que a sí mismo. Y la Comisión no se puede ir contra sus propios reglamentos para complacer cambios de humor de última hora de quienes dirigen la política internacional de un Estado. Las peticiones se cierran justamente con la alerta a la comisión de que puede haber represalias contra los comparecientes en audiencia. María Dolores, tú presentaste estas peticiones, pero ¿con qué fotografía general te quedas de la audiencia? ¿Qué te parece que fue lo más importante de esta audiencia sobre libertad de expresión y libertad de asociación en el Ecuador? Ya lo dije al principio y lo repito, para mí lo más notable, la mayor gratificación que yo saco de esta audiencia es el hecho de haber sentado en una misma mesa a Mariana Pallascos, a Carlos Pérez Guartambel, a Jan Cano, a Carlos Castellanos, que hasta muy recientemente no se hubieran sentado en ninguna mesa privada, peor en público. Con esto se logró de alguna manera dar un primer paso en la consolidación de la sociedad civil. La sociedad civil en Ecuador está sumamente fragmentada, cada uno trabaja por sus propios intereses y
si es que se quiere lograr una efectiva protección de derechos humanos, es fundamental que como sociedad civil nos unamos. Este fue el paso 1, no fue el éxito final, simplemente el paso 1 en un proceso de consolidación de la sociedad civil que tiene que seguir y que tiene que irse robusteciendo a partir de esta audiencia. Y ojalá esperemos que para futuras ocasiones puedan venir estas personas y también otras de distintos sectores sociales, tal vez de sectores sociales tan invisibilizados, de problemas sociales que nosotros ni siquiera sabemos en este momento, y que acudan a denunciar a la Comisión Interamericana estos problemas, que al final de cuentas, para mí un problema de derechos humanos que afecte a un grupo es un problema de país, es un problema social. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la no comparecencia de Ecuador, que evidencia claramente una situación ya de confrontación directa con la Comisión Interamericana y con los propios peticionarios, con los dos, que a mí se me traduce como un incumplimiento grave de las obligaciones generales que tiene el Estado de garantizar y proteger derechos humanos. Esa es su obligación. El Estado no comparece, para mí está fallando en estas obligaciones. Y lo tercero, sí, hay que destacar que la preocupación tanto de los comisionados como del secretario ejecutivo era palpable. Entonces, esto de alguna manera es beneficioso en el sentido de que han puesto más sus ojos, porque ya lo tenían puesto, pero más sus ojos en la situación de Ecuador, han logrado visibilizar no solo el tema de libertad de expresión, sino ya otros temas sociales que nos están afectando, y ciertamente por ese lado yo diría que fue un éxito en términos de lograr visibilizar estas cosas que tal vez la Comisión no había tenido oportunidad de tratar en el pasado. Correcto. Muchas gracias, María Dolores, por la entrevista. Vero. Gracias a todos también, nos encontramos el miércoles. Nos encontramos el miércoles en una nueva edición de Días Radio. Un fuerte abrazo, que disfruten el resto de la noche.